el Señor Jesucristo les bendiga. ¿Cómo están? ¿Se Bien, escucha bien, gracias a Dios. bien? Sí, pastor, está muy bien. Claro, Gracias a Dios. Qué gusto volverles a ver, muchacho Carlos. ¿Usted era de la tercera? señor, así es. Sirviendo al Señor, mano. Dios le bendiga en gran manera. Amén, Bueno, amén. todos los que se encuentran aquí en esta llamada, este, por las transmisiones que hay por Facebook, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Bueno, vamos a entrar, eh, como dicen por ahí, en materia. En este mes se ha venido tratando un tema muy hermoso y es sobre el oír la voz de Dios. Que eso es indispensable en medio del creyente, en medio del cristiano. Y quiero leer la palabra de Dios, Job 33:14. Me gustó mucho este texto. Y no sin antes también saludar a la hermana Aurora. Hermana Aurora, que Dios le bendiga en gran manera. Bueno, vamos a leer Job 33:14, donde dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, y hay algo que llama la atención, que dice aquí, pero el hombre no entiende. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta hora conforme Él sabe hacerlo. Señor Jesús, tú eres soberano, sempiterno y glorioso. No hay otro Dios como tú, mi Dios. Tú llenas los cielos, la tierra y el mar, Señor. Señor, yo soy el canal, pero tú eres la bendición, Señor. Fluye en mi vida, en mi alma, en mi mente, en mi corazón, Señor. Lléname cada día más y más de santidad, unción, poder y autoridad para hablar de ti, Señor Jesús. Predicaré su palabra en tu nombre, Señor. Sea usted llegando a la vida, al corazón de cada oyente, Señor. Sea usted, Señor Jesús, abriendo caminos, Señor, a través de este mensaje, Señor. Que la gente hoy por hoy entienda, Señor, y comprenda que tú aún en estos tiempos sigues hablando en tu nombre santo, Señor, y para su. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Hoy, gracias a Dios por acá, al parecer va a ser un día soleado, muy bonito. Y eso también es una expresión de amor y una forma de cómo Dios nos habla, aún a través de los tiempos. Mire que Dios sigue hablando, pero hay algo que a mí me llama la atención. Dios sigue hablando al día de hoy, pero la pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros, ¿será que estamos escuchando la voz de Dios? ¿O será que queremos oír la voz de Dios? Porque Dios nunca ha dejado de hablar. Dios nunca ha dejado de comunicarse con el ser humano. Pero el ser humano sí se ha hecho indiferente a la voz de Dios. No ha querido aceptar o no ha querido acercarse a Dios. No, es como cuando alguien llama a una persona y le ignora. Asimismo, en muchas ocasiones, Dios habla permanentemente, pero el ser humano ignora lo que Dios le quiere decir. Mire que estamos viviendo en un tiempo donde el ser humano escucha cantidad de voces, escucha al amigo, escucha una cosa, escucha a otra, es- escucha las voces que se ven en las redes sociales, escucha las noticias, escucha, a muchos les interesa mucho las noticias económicas, escucha la voz de los amigos, la voz de la familia, escucha aún en su consciente la voz del miedo, escucha la voz de nuestras emociones, que a veces nuestras emociones nos fallan, y aún hasta lo que nos llega a nuestro propio pensamiento. Pero en medio de tantas voces hay una pregunta que todo ser humano debe hacerse.
todavía somos capaces de reconocer cuál es la voz de Dios. Porque el hombre, por vivir distraído en tantas cosas que escucha, se le ha olvidado o ha perdido, escúcheme bien, la capacidad de reconocer cuando Dios le habla. Por tanta distracción que hay en este mundo, ha perdido la capacidad de reconocer cuando Dios le está hablando. Porque el problema de muchos no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que hemos aprendido a escuchar a todo o a todos, pero hemos olvidado escuchar a Dios. Y esto sí nos trae bastante dificultad al ser humano. Mire que Job 33:14 es muy explícito. Dice, dice que, sin embargo, habla en una o dos maneras, habla Dios, pero deja enfáticamente escrito, pero el hombre no entiende. Si usted se pone a analizar esta expresión, esta palabra es poderosa y nos está haciendo un llamado de atención a toda la raza humana, a todos los cristianos, a todos los que creemos en su nombre. Está dando a entender, yo estoy hablando a la humanidad, pero no me quieren entender. Porque no es que de pronto, no, ¿cómo me voy a entender? El hombre ignora a Dios y al ignorar a Dios no quiere obedecer la voz de Dios. Prefiere oír la voz del amigo, prefiere oír la voz de los famosos llamados influencers. Ah, no, es que estos son reconocidos, estos tienen que saber. Pero ¿quién más que el que hizo los cielos y la tierra para saber todo lo que somos, dónde estamos, para dónde vamos? Amén. Dios habla, pero el hombre no entiende. Dios dirige, pero el hombre no percibe. Dios advierte, pero el hombre sigue ignorando. Imagínense que Dios corrige y el hombre se molesta. Lo único que faltaba. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está muy ocupado en los afanes de la vida. Y hay algo todavía más peligroso en estos tiempos. Y es que podemos estar dentro de una iglesia, cantar, adorar, escuchar las predicaciones y aún así no escuchar la voz de Dios. Porque en muchas ocasiones oímos y obedecemos lo que queremos oír y lo que queremos obedecer. Mire que hoy no solamente necesitamos aprender a hablar con Dios, necesitamos aprender a quedarnos en silencio delante de Él para escuchar su voz. El hombre ha perdido ese sentido espiritual de oír, de escuchar la voz de Dios. Dios todavía habla. Y esa es la primera verdad que tenemos que dejar en claro hoy. Dios todavía habla. Muchos andan con cuentos de que Dios ya hoy no habla. Dios sigue hablando. Lo que pasa es que nos hemos vuelto necios y no queremos escuchar. Mire que Job 33:14 nos dice, Dios habla. No nos habla en un tiempo pasado, si usted se pone a analizar el texto. Dios habló. Porque si dijera Dios habló, hubiera la oportunidad de que Dios ya no esté hablando. Pero está en esta parte del texto nos está haciendo referencia a un tiempo presente. Dios habla, porque Dios sigue hablando hoy más que nunca. La palabra de Dios lo deja bien claro, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él habló ayer, Él seguirá hablando hoy y seguirá hablando en un futuro, porque Él es inmutable, Él no cambia. Amén. Mire que si usted se pone a analizar en las Sagradas Escrituras, hermano, Dios habló de diferentes maneras y con diferentes personas. Usted se pone a ver, Dios habló a Moisés y le habló, se dirigió a él de una manera muy especial. Habló con Abraham, habló con Samuel, habló con David, habló con los profetas, habló
mediante sueños, mediante visiones. A otros les habló directamente. Y hoy en día, escúcheme bien, nos sigue hablando a través de su palabra, ya que su palabra, la palabra de Dios lo determina, que tenemos la palabra profética más segura. Hoy muchos andan buscando profetas para que les profeticen, pero quiero decirles que nuestra profecía segura se encuentra en las Sagradas Escrituras, en ningún otro lado más. Hoy no pueden salir gente que no, que es que yo vengo a profetizarles. No, Señor. La profecía segura ya está en la palabra y de ahí para adelante todo es cuento. Amén. Mire que en Hebreos 1:1 al 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y podemos dar a entender que después de su manifestación y aún en su manifestación habló, y después de que subió al cielo siguió hablando. Hoy hay una pregunta de pronto en muchos: ¿será que Dios me está hablando? Pero la pregunta correcta que deberías hacerte hoy, y quiero que la tengas bien en clara, es: ¿estoy aprendiendo a reconocer cuando Dios me habla? Porque es que Dios sigue hablando, Dios no es mudo, Dios no se ha quedado callado. Lo que pasa es que no hemos aprendido a reconocer la voz de Dios cuando Él quiere decirnos algo. Mire que el problema no siempre es que no siempre es que Dios se quede callado, sino que nosotros hacemos ruido con nuestras actitudes, con los quehaceres de la vida, nos enredamos en una o en otra cosa. Muchas personas hoy en día siguen pensando que Dios nunca les habla, pero nunca se han dado la oportunidad de escuchar su voz. Vea que quizás Dios está hablando y nosotros estamos demasiado escuchados, no, demasiado ocupados para escucharle, demasiado ocupados en muchas cosas que nos hacen apartar nuestro oído de la voz de Dios. El mundo está acostumbrado a los ruidos. Hoy en día, el ruido de la tecnología ha afectado mucho y ha apartado la voz de Dios de muchas vidas. Porque hoy la mayoría de personas se levanta y lo primero que escuchan es lo que aparece en las redes sociales a través de su dispositivo móvil. Hoy muchas personas ya no agradecen a Dios antes de comer, sino que comen mirando la pantalla de un celular. Trabajamos en muchas ocasiones o se habla con otras personas teniendo la distracción de un dispositivo móvil, y a veces hasta las personas que tenemos enfrente ignoramos. Muchos se acuestan en su cama y lo último que hacen no es hablar con Dios, sino revisar la red social, Facebook, TikTok, Instagram, X. Y cuando finalmente el hombre tiene un tiempo libre, siempre llenan ese silencio, ese espacio con cualquier otra cosa. Escúchenme en algo bien en esta hora de la mañana. Para escuchar la voz de Dios necesitamos aprender algo que hoy nuestra generación ha olvidado. Salmo 46:10 nos dice: oiga, esténse quietos y conozcan que yo soy Dios. Mire que hay cosas que Dios no te puede enseñar mientras tú estás corriendo en los afanes de la vida que llevas. Hay respuestas que no vas a encontrar mientras andes desesperado. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Todo tiene su hora, todo tiene su lugar. Mire que hay dirección que no vas a recibir mientras consultas a todo el mundo
menos a Dios, porque a veces las personas necesitan ser guiadas. Por eso hay momentos donde Dios te dice, oiga, cállate un momento, deja de correr, deja de preguntarla a todo el mundo, ¿por qué no vienes a mi presencia? Porque solo en mi presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Solo en la presencia de Dios. Pero hoy no, preferimos preguntarle al uno o al otro y la última opción es Dios. Y aún así queremos escuchar su voz. Mire, hermanos, que para oír la voz de Dios hay que aprender a estar a solas con Dios. Solas con Dios. Allá hay una expresión que yo he tomado, que es que debemos aprender a estar en los sótanos de la oración, allá donde nadie nos reconozca, allá donde nadie nos vea, allá donde nadie diga, este es el más fiel, allá donde nadie se da cuenta, allá en tu rinconcito de tu casa. Allá es donde tenemos la victoria. Uno de los mayores secretos para oír la voz de Dios es estar en comunión con Él, en intimidad con Él. Es desarrollar esa relación personal con Él, porque eso se ha perdido en estos tiempos. Ya no hay intimidad con Él, ya no hay comunión con Él, ya no se ora, ya no se busca, ya no se ayuna, ya no se vigila. Y aún así queremos oír la voz de Dios. Tenemos que dejar de ser cristianos fluctuantes. Tenemos que ser cristianos que busquemos a Dios de verdad, en oración, en ayuno, en vigilia. Si verdaderamente queremos oír la voz de Dios, tenemos que llamarle a contentamiento a Él. ¿Cómo crees que vas a oír la voz de Dios si no le buscas? Mire que Mateo, en el Evangelio del Señor Jesucristo, según Mateo, el Señor Jesús enseñó en capítulo 6, verso 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento. Y ahí habla de cerrar la puerta y que ore allá en lo íntimo, o sea, que hable con Él. Pero lo que pasa es que el hombre ya no quiere hablar con Él. Por eso también se indispone para oír su voz. Mire, hermano, que hay una dimensión de nuestra relación con Dios que solamente se va a desarrollar cuando estamos a solas con Él. Mire que aquel Ascanio dice que a solas con Dios se solucionan los problemas, que hay salud y libertad, que a solas con Dios se rompen las cadenas, pero es que hoy ya no quiere nadie estar a solas con Dios, por eso ya no hay cadenas rotas, por eso ya no se ven sanidades en muchas ocasiones, porque el hombre ya no quiere estar a solas con Dios. Mire que no es solamente escuchar la predicación los domingos, los sábados o los días de culto. No solamente es ir al culto, no solamente es escuchar alabanza. Necesitamos tener nuestro propio momento de intimidad con Dios, sí o sí, si queremos oír la voz de Dios. Porque hay una gran diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer verdaderamente a Dios. Y eso nadie lo puede cambiar. Puedes conocer muchos versículos y todavía no tener intimidad con Dios. Puedes saber muchas canciones y todavía no saber reconocer la voz de Dios. Puedes hablar de Dios públicamente y no hablar con Dios privadamente. Mire que aprender a reconocer la voz de Dios es importante y uno de los mejores ejemplos, y quiero ya ir terminando porque el tiempo se me acabó. Este tema es tan importante que tiene mucho de qué hablar, mucho de qué decir. Y mire que uno de los ejemplos más importantes de aprender a reconocer la voz de Dios es el ejemplo que encontramos allá en primer libro de Samuel, capítulo 3. Samuel era un niño que servía en la casa de Dios y una noche escucha una voz que lo llamaba. Samuel pensó que era Elí, fue donde Elí y Elí le dijo, y le dijo, oiga, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí respondió, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y así ocurre una y otra vez. Dios estaba llamando a Samuel. Entonces, Elí le dice, oiga, vaya y acuéstese. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye.
Samuel respondió de esta manera. Y aquí encontramos la importancia de reconocer la voz de Dios. Samuel escuchó antes de saber quién hablaba y necesitó aprender a identificar la voz de quien le hablaba. Hoy en día, hermano de la iglesia, cristiano, creyente, amigo que me escucha, si quieres ver la obra del Espíritu Santo perfeccionándose en tu vida, debes aprender a reconocer la voz de Dios. Sí, sí. No sabemos, no nacemos discerniendo o sabiendo todo. Tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que madurar espiritualmente, tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales. Amén. Mire que Hebreos 5:14 dice que los maduros tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y hoy debemos aprender a oír la voz de Dios. Y quiero terminar diciéndole lo siguiente. La mejor manera de aprender a oír la voz de Dios es en la intimidad con Él. Es en oír su palabra. Es llamándole a contentamiento. ¿Quieres oír la voz de Dios? Vuelve a los principios del ayer. Busca a Dios en ayuno, en oración. Deja de escuchar tanta ridiculez en las redes sociales y vuelve a escuchar las prédicas, esas prédicas que te construyen. Y recuerda que la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres identificar la voz de Dios? Acércate a Él. Acércate a Él. Hermanos, espero que esta reflexión de la palabra de Dios hoy haya llegado a tu mente y haya un despertar espiritual en tu vida y aprendas a desarrollar el sentido espiritual del oído a la voz de Dios. Que Dios les bendiga a todos en gran manera. Hasta aquí tenemos la oportunidad. Dios les bendiga. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. Esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es